Bueno, entonces como dijimos, hoy día va a ser una clase como de ejercicio del eje 1 de biología común. O sea que vamos a ejercitar todo lo que es células, transporte, organelo, todo lo que tenga que ver con cosas minúsculas en resumen. Primero vamos a ver preguntas que aparecieron ahora en la PAES de invierno. Así que esto es como lo más actualizado y lo más cercano que vamos a tener en la PAES de verano ahora en noviembre. Un profesor solicita a sus estudiantes observar en microscopio una célula desconocida e identificar qué tipo de célula corresponde. Pasado un tiempo, los estudiantes afirman que es una célula eucarionte vegetal. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta las observaciones que permitieron a los estudiantes afirmar, sin equivocarse, lo anterior? O sea, algo que sí o sí se podría decir que distingue a la célula vegetal de la animal. ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos que tiene sí o sí la célula vegetal? Tiene pared celular, ¿ya? Pero bueno, igual los procariontes también tienen pared celular, pero la diferencia que está entre ellas es de qué está hecho. Ya la de los vegetales está hecho de celulosa y la de los procariontes está hecha de peptidoglicano, ¿ya? Así que ahí como que cae un poco la diferencia y bueno, obviamente que un poco en como que hace cada uno. Ya, pero entonces todas las que nos digan que tiene presencia de pared celular no sirve porque es un dato que destaca, se podría decir, de la eucarionte vegetal y que no la tiene por lo menos la animal. Después, presencia de membrana plasmática, todos tienen membrana plasmática, eso en verdad no nos dice nada. Entonces por ahí ya más o menos. Después, presencia de pared celular, bien, presencia de pared, o sea, de membrana plasmática, de nuevo, no nos sirve mucho. Luego nos dice presencia de núcleo. La eucarionte vegetal tiene núcleo, ¿ya? La única célula que no tiene núcleo como tal es las procariontes, ya que es una región donde está todo el ADN, se podría decir, disperso en el citoplasma, ya que es la región del nucleoide. Entonces podríamos decir que, claro que tiene núcleo. Y todas las que tengan que no tiene núcleo, entonces, chao. Tiene la presencia de una gran mácula, y sí, pues, la célula eucarionte vegetal tiene esa gran diferencia de las otras, que tiene una gran vacuola porque como es un vegetal necesita harta agua. Entonces esta, sí. Después nos dice presencia de cloroplasto también. O sea, la tiene solamente las vegetales, entonces sí. Y después presencia de cloroplasto sí, y presencia de mitocondria, la única que no tiene mitocondria es la procarionte, no nos importa, así que chao. Ahora si se fijan con los tickets que pusimos, ¿cuál es la única que tiene solamente características que están en una célula vegetal? O sea, ¿cuál de todas las alternativas podría ser como más de célula vegetal, que la distinga más? La A. Obvio, puede ser la única que tiene como tres características que cumplen. Ya, la siguiente, esta ya es un poquito más de transporte. Ya nos dice, el esquema representa la situación inicial de dos células, la M y la K, permeables a un tipo de molécula X, que se moviliza por difusión simple. Además, las células M y K se encuentran en dos medios con diferentes temperaturas. La M tiene temperatura ambiente y la K tiene temperatura de 38 grados Celsius. Entonces, a partir de estos antecedentes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a la molécula X es esperable observar inmediatamente después de la imagen que nos está mostrando? Y a simple vista, nosotros sabemos que mientras más temperatura, más fácil es la difusión. Entonces, sí o sí sabemos que en la célula K va a ser mucho más fácil, se podría decir, hacer la difusión de la molécula, que me llegó justo un mensaje. Nos están diciendo que es difusión simple. Eso quiere decir que el soluto pasa simplemente por la membrana sin ningún problema y además nos dice que va a favor del gradiente de concentración. Entonces, ya teniendo esos datos, sabemos que sí o sí el soluto va a pasar del medio interno al externo, porque en el externo le falta más, tiene poco, pues, entonces va a favor del gradiente de concentración. Entonces sabemos que sí o sí el soluto va a salir. Y además sabemos que como hay más temperatura va a salir más rápido. Entonces hay que buscar una alternativa que nos diga eso y cuál es la alternativa que nos traduce lo que acabamos de ver. Díganme. La A, pura A.
Bien. Ya acá nos pasamos para el lado de mención, pero siguen siendo preguntas que perfectamente te podrían aparecer en común, ya porque son de materia de común. Contexto de un estudio, un equipo de investigación trató un cultivo de células animales con una solución que presentaba cierta concentración de ion cianuro, lo cual bloqueó la cadena transportadora de electrones e impidió la generación de energía química en forma de ATP. Ustedes lo único que se tienen que quedar es con esto. Lo demás es puro chamullo para que, como que te vaya a ir la bola, se podría decir. Ya, eso es lo único que nos importa, que impide una sección que produce energía en forma de ATP. Y ahora listo. ¿Cuál de los siguientes organelos es el que se ve afectado o es el que produce la ATP? B, las mitocondrias, súper. Carolina observó en el microscopio un tipo celular y constató que no presentaba, ya, por lo cual supuso que era una bacteria. Si la propuesta de Carolina es correcta, ¿qué otra estructura podría encontrar en este tipo celular? ¿Ya qué estructura tienen los procariontes? Súper, la B. El único como estructura, además de como los ribosomas que tiene, son los plásmidos, ya que son regiones que tienen como ADN extra, se podría decir. Una profesora de biología explica a sus estudiantes que la mayoría de las células presentan estructuras relacionadas con las funciones desarrolladas. ¿Ya? Si esta profesora busca un modelo celular para ejemplificar el funcionamiento del citoesqueleto, ¿cuál de los siguientes tipos celulares debería preferir? Ya, acá estamos hablando como de tejidos un poco y cuál es la relación que tienen con los organelos y estructuras que tienen más desarrolladas. Súper, la D. ¿Por qué es la D? Porque la célula muscular necesita de harto citoesqueleto, porque como es muscular, se va contrayendo. Seguimos con la paz de invierno. El siguiente esquema representa la condición inicial de dos soluciones, P y Q, de diferentes concentraciones de un soluto X, disuelto en agua destilada. Ambas soluciones se ubican en compartimentos separados por una membrana artificial impermeable, en la cual se insertó un tipo de canal específico para X. O sea, nos están diciendo que lo que se traspasa aquí es el soluto. Ya, eso es importante. No es como un tipo de osmosis, ya, porque no estamos traspasando el agua. Así que eso es importante para responder la pregunta. Entonces nos dice, basándose en los antecedentes, las siguientes opciones permitiría disminuir el flujo de X entre las soluciones P a través de este canal. Dijimos que era el traspaso solamente de X, ya lo que se traspasa no es agua. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que ver las alternativas. Nos dice, ¿aumenta el volumen del solvente la solución Q? No, po, porque el solvente sería el agua, po. Entonces, ya dijimos que el agua no se va a traspasar, por lo tanto, se va a quedar igual en ambos. Después, incrementar la concentración de X en la solución de Q, sí, esa es la correcta. ¿Por qué? Porque la idea acá es llegar a un equilibrio, pues entonces si le metemos un par de X más, vamos a tener lo mismo en los dos lados, que eso finalmente es a lo que queremos llegar. Si se compara una célula de la mucosa bucal, ya, con un leucocito que degrada enzimáticamente microorganismos previamente fagocitados, ¿qué estructura se espera que sea más abundante en la célula que fagocita? Ya, todo lo que tenga que ver con fagocitar quiere decir que nos estamos comiendo algo. Y si nos estamos comiendo algo, ¿qué viene después? Degradarlo, po. Así que obviamente que fagocitar está de la mano con los lisosomas, que son los que tienen las enzimas para degradar. La concentración fisiológica de una sustancia X al interior de una célula es de 140 mm, mientras que en el medio extracelular es de 4 mm. O sea, caso 1, tenemos que al interior de la célula tenemos 140 y afuera tenemos 4. ¿Ya? Caso 2, considerando que X se transporta pasivamente, ¿qué sucederá si se expone dicha célula a un medio con una concentración de 14 m? O sea, pasamos de tener 4 afuera a tener 14 y lo mismo adentro. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El soluto se va a seguir yendo para afuera, por el hecho de que tiene que estar a favor del gradiente de concentración.
Pero ahora que tenemos menor diferencia de gradiente, el soluto va a salir, pero va a salir más lento que antes. ¿Cómo sé que 14 mm corresponde afuera? Porque ahí te están diciendo que se pone en un medio que posee esa concentración. Ya, o sea, si te están diciendo que se pone en un medio, es que el lugar donde se puso tiene 14 mm, ya no que adentro tiene 14 mm. Si experimentalmente se inhibe la función del retículo endoplasmático rugoso en una célula pancreática, ¿cuál del siguiente proceso se verá directamente afectado? Primero, ¿qué funciones tiene el RER? Síntesis de proteína. Súper. ¿Y cuál es la única que nos dice proteína en resumen? Las enzimas, po. Las enzimas son proteínas. Entonces, es la única de las alternativas que está relacionada con proteínas. En resumen, para no leerla completa porque es en medio texto, nos dicen que pusimos en una célula, inhibimos la función de ciertos organelos para ver qué pasaba con el soporte como de los organelos si es que yo inhibo el aparato de Golgi, el citoesqueleto, la envoltura nuclear. ¿Ya? Eso, en resumen. Entonces nos muestran este gráfico. Las células normales tienen todos los organelos, se podría decir, sujetos, normales, bien. Ya, este es nuestro control. Después nos dicen que cuando le sacamos el aparato de Golgi, da lo mismo, porque la célula sigue más o menos normal. Ya, o sea, los organelos siguen sujetos, siguen estables, etc. Después, cuando le sacamos el citoesqueleto, ahí ocurre el problema, porque pasamos de tener como el 100% más o menos de los organelos bien y sujetos y con soporte, a tener como 5%. Entonces ahí se ve que ya hay como que se ve afectado un poquito el tema cuando sacamos el citoesqueleto. Y después nos dice cuando le sacan la envoltura nuclear, también da lo mismo, siguen 100% más o menos, entonces no afecta mucho. Entonces, con esto que acabamos de ver, veamos cuál de las siguientes afirmaciones es coherente con lo que acabamos de ver. El complejo de Golgi, el citoesqueleto y la envoltura nuclear en conjunto mantienen sujetos y estables a los organelos. No. Acabamos de ver que el único importante es el citoesqueleto. Ya, o sea, si sacamos todo el resto da lo mismo. Solo que si saco el citoesqueleto queda la embarrada. Después, el complejo de Golgi, la envoltura nuclear, mantiene sujeto y estable al organelo. De nuevo, no. Acabamos de ver que cuando lo sacamos sigue igual. Después la C nos dice la envoltura nuclear tampoco, la envoltura nuclear no hace nada en relación al soporte. Y después nos dice, ¿el citoesqueleto es el que mantiene sujeto y estable al organelo? Sí, súper. Así que muy bien a todos los que dijeron D. En una investigación se utilizaron 2 cultivos y nos dan diferentes características de cada uno y nos dice cuál de las siguientes opciones corresponden a deducción correcta con respecto a las características de los cultivos 1 y 2. Ya el 1 nos dice sintetiza ATP, después producen azúcares con requerimiento de luz. Ambos requieren luz, ya, raro. Sintetiza su ADN en un compartimiento subcelular, o sea, núcleo. Ya ahí podemos ponerle núcleo, que ese sería como el compartimiento. Luego, sintetizan su ADN en el citoplasma, ya. Con esto simplemente ya sabemos que esto va a ser procariote. Son los únicos que, como les decía, que tienen el ADN disperso en el citoplasma ahí tirado, literalmente. Después, ambos sintetizan proteínas, ya, bien. Después, en el cultivo 1, que es la que me están diciendo, ¿hay células eucariontes vegetales? Sí, porque necesitan de luz. Nosotros no necesitamos mucho de luz, o sea, para la vitamina C no. Después, y en las células 2, o sea, en el cultivo 2, ¿son células procariontes? Sí. Súper. En esta, como resumiéndoselas un poco el gráfico, nos muestran los tipos de fosfolípidos que tenemos en la parte exterior de la membrana y en la parte que da como al interior de la célula.
¿Ya? Entonces nos muestran todos estos fosfolípidos, todos estos tipos de fosfolípidos. Y nos dicen que, en resumen, la mayoría como que no están en igual cantidad, ya como se ve en el gráfico, o sea, no es necesario que estén como 50 y 50 en ambos lados. ¿Ya? Y eso podemos deducir del gráfico. Después nos dice, basándose en la evidencia, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una conclusión correcta acerca de la membrana con estos fosfolípidos? Por ahí veo una C, que está muy relacionada con la que les acabo de decir. Efectivamente es la C, súper. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. O sea, nos está diciendo que tiene una distribución asimétrica de los fosfolípidos entre ambos lados. Y sí, pues está bien. Además que en la parte de los totales nos está diciendo ya que en uno tenemos cierta cantidad y en el otro tenemos un poco menos. Así que ya desde ahí ya nos estaba diciendo que en total ya había como una distribución un poquito asimétrica. Ya, en esta nos dice, considera la relación entre estructura y función. ¿Cuál de los siguientes tipos de células podría utilizarse como modelo apropiado para el estudio de los lisosomas? Los lisosomas, ¿qué hacían? Degradar. Comen y degradan. Entonces, en base a eso, ¿qué alternativa sería la correcta? Súper, la E. ¿Qué hacen los glóbulos blancos en nuestro sistema inmune? Comen. Se comen los patógenos, ya, bueno, algunos tipos, no todos. Pero entonces está muy relacionado, también tienen que degradarlo. Luego en esta, también está relacionado como con tipo de célula y la función. Y en resumen nos muestran este gráfico con dos células y nos muestran como la cantidad de organelos que tiene cada una. Entonces, la célula 1 tiene mucha mitocondria, mucho núcleo, pero no tiene mucho lisosoma. Y la célula 2 tiene mitocondrias por ahí nomás, núcleos por ahí nomás, pero tiene demasiado lisosoma. ¿Qué se le ocurre que podría ser? Teniendo en cuenta los organelos que tienen más desarrollados y los que tienen en más cantidad. La célula 1 podría ser una célula muscular. Súper. ¿Y qué se le ocurriría que podría ser la célula 2? Glóbulo blanco. Súper. Súper. Sí, fagocitador, da lo mismo. Está dentro de los glóbulos blancos, súper bien. Eso. Así que la correcta en este caso sería la B. Si a una célula eucarionte se le inyecta un marcador químico, el cual se une exclusivamente al ADN, ¿en cuál de las siguientes estructuras celulares debería encontrarse el ADN? En resumen. ¿Cuál de las siguientes estructuras tiene ADN? C, C, efectivamente. Y en el caso de los vegetales, ¿qué estructura tiene ADN también? El cloroplasto, súper. La tabla muestra los volúmenes relativos que ocupan los organelos en una célula. Ya, entonces nos muestra cuál es la cantidad del organelo dentro de la célula y cuál es el volumen que ocupa este organelo en la célula. Entonces nos dice, es correcto afirmar que el volumen que ocupan las mitocondrias es 10 veces mayor que el volumen que ocupa el núcleo y el complejo de Golgi. Ya el volumen de la mitocondria, el del núcleo y el del complejo de Golgi. No, no es 10 veces ni por si acaso. No. Allá va la matemática, pero créanme que no es 10 veces ni por si acaso. Después, los peroxisomas son más pequeños que los lisosomas. Dejémoslo por ahí. El núcleo ocupa menor volumen que el conjunto total de lisosoma y peroxisoma. El núcleo ocupa 6 y los otros ocupan 1 y 1, entonces ocupa más. Ya, nada que ver. Después, los organelos representan más del 50% del volumen total de la célula. Habría que sumar ahí. Da 46. Ya, no. Y ahí no estaban hablando de porcentaje. Entonces, ocupa menos del 50%. Po. Nada que ver. Po. Después, los organelos con membrana doble. Ya, dígame primero cuáles son los organelos con membrana doble. Mitocondria, cloroplasto, núcleo, súper.
Entonces nos dice que esos ocupan menor volumen total que los organelos de membrana simple. Ya, entonces nos dice que los de membrana doble ocupan menos volumen total que el resto. Membrana doble sería el núcleo con las mitocondrias, que sería 29. Y luego nos queda el resto, po, que sería 12, 15, 16, 17. Entonces, ¿cuál ocupa más valor o cuál ocupa más volumen? Los de membrana doble. Así que está mal a la E. Pero volvamos a la B, pues, que dejamos ahí. Nos dice, los peroxisomas son más pequeños que los lisosomas. Veamos. Nos están diciendo que cuando hay 400 peroxisomas, ellos ocupan un volumen de 1. ¿Ya? Pero cuando hay 300 lisosomas, ellos también ocupan un volumen de 1. Entonces, con eso podemos deducir que los peroxisomas son más chiquititos, porque tiene que haber más cantidad de peroxisomas para que tenga el mismo volumen total, como el mismo como porcentaje de volumen que ocupa los lisosomas. ¿Se entiende por qué es la B? ¿Sí? Súper. Algunas células se caracterizan por tener un citoplasma enriquecido en retículo endoplasmático liso. A partir de este antecedente, ¿cuál de las siguientes opciones correspondería a una de las funciones desarrolladas por esta célula? ¿Cuál sería una función de una célula que tiene harto retículo liso? B, súper. Porque las hormonas esteroideas son hormonas de origen lipídico. Entonces, si están relacionados con lípidos, que los lípidos son sintetizados por el retículo endoplasmático liso, LL, obviamente ya está relacionado con generar hormonas de tipo lipídico. Existen algunas células capaces de incorporar agentes o cuerpos extraños de gran tamaño. Por ejemplo, patógenos que puedan causarnos enfermedades. La membrana celular cumple un rol crucial en este fenómeno. ¿A qué tipo de transporte a través de membrana corresponde la descripción anterior? ¿Ya qué tipo de transporte es cuando tenemos algo súper, súper grande que no podemos pasar por la membrana así nomás? Ya, exocitosis lo vamos a quitar al tiro, porque este es cuando quitamos agentes extraños. Ya, y acá nos están diciendo que lo estamos incorporando. Entonces, ex para afuera. Ahí nos dice endocitosis mediada por receptores. Ya, podría ser un tipo porque sí estamos metiendo algo a la célula. Pero luego la C nos dice algo más cierto, se podría decir, más como acorde con la descripción de la 2. La 2 nos habla de incorporar agentes o cuerpos extraños de gran tamaño. O sea, ya directamente estamos hablando como un poco como de sistema inmune. ¿Ya? Entonces, patógenos que nos causan enfermedades los fagocitamos con nuestros tipos de glóbulos blancos, ya con los macrófagos. Tenemos una estructura celular eucarionte de doble membrana. Puede tener ADN en su interior en forma de un gran cromosoma circular. Dentro de sus funciones se encuentra producir ATP. Súper en la B. Nos nombramos un poquito antes. ¿Cuáles eran los organelos que tenían doble membrana? Mitocondria, cloroplasto, núcleo. Ya después sabemos que las mitocondrias tienen ADN, sí, y los cloroplastos también tienen ADN. Y además, ambos producen ATP. Ya el cloroplasto como en términos como de fotosíntesis, pero ambos producen ATP. El siguiente modelo representa un mecanismo de transporte transmembrana. Y nos muestran un soluto, nos muestran los fosfolípidos y nos muestran unas proteínas de transmembrana. Al respecto, ¿qué opción es correcta? A. Representa el mecanismo de transporte activo mediado por bombas. No. ¿El soluto es transportado en contra del gradiente de concentración? No. ¿El transporte del soluto es facilitado por una proteína? No es lo que están diciendo literalmente. Ahí está la proteína. Y nos dice, ¿representa un ejemplo de endocitosis? No. Porque la endocitosis es como un tipo como de fusión de la vesícula con la membrana, ya no tiene que ver con proteína. Y ahora sí la última pregunta. Que esta, díganme qué creen.
En resumen, nos está diciendo que tenemos dentro de los espermatozoides una estructura que se llama acrosoma, que es responsable de secretar las enzimas que son capaces de romper la barrera del ovocito 2. ¿Ya? Entonces nos dice cuál de las siguientes estructura o organelo está relacionado directamente con la creación del acrosoma del espermatozoide. Ya, la respuesta correcta es la D. La D de aparato de Golgi. El aparato de Golgi, recuerden que es el encargado de sintetizar lisosomas. ¿Ya? Y los lisosomas, ¿qué son? Son compartimientos llenos de enzimas, ¿ya? Llenos de enzimas para degradar. Entonces el acrosoma, que está hecho al final de muchas enzimas para que degraden esta capa del ovocito, que necesitamos el aparato de Golgi, que secrete todas estas enzimas que necesitamos. Pucha, sorry por no poder haber hecho la clase por YouTube. Igual por acá funcionó bien. Ya, o sea, pudimos hablar por el chat y todo. Próximamente ahí estaré sacando más clases y como intensiva, así como de pura ejercitación de todos los temas, yo creo que lo voy a hacer como al final, como cuando ya falte menos para la PAES. Como es de ejercitación, la idea es que ya vengan con toda la materia, po. Entonces por eso la voy a hacer como más más como para el final. Y eso, la voy a hacer más para el final para que ya vengan como con todo lo teórico y luego sea pura ejercitación, así como intensivo de ejercitación y que veamos toda biología en ejercitación, así muy épico. Ya espero que les haya gustado la clase y de verdad, perdón por el inconveniente, pero como les digo, yo ya hice una clase por YouTube y no hubo ningún problema, entonces no sé si habrá sido como mi computador, que hoy día lo ocupé mucho, ¿cachai? Porque igual antes de esto estuve en un Zoom como desde las 5:30 de la tarde, entonces igual tenía el computador prendido y como haciendo hartas cosas hace harto rato. Entonces puede ser también que haya sido eso, como que lo sobreexploté. Pero bueno, esperemos que para la próxima no pase eso. Y eso, y aprovecho de spamearles que tengo el video de ejercitación de método científico, por si no sabían, en el canal de YouTube. Ya, así que si es que quieren ver ejercitación de método científico, hay un video de 30 minutos de puro ejercicio, así como lo que acabamos de hacer, editado, pero de método científico. Espero que les haya gustado mucho la clase y que les haya servido harto. Excelente clase. Ay, lo más lloro. Eso. Así que nos vemos para la próxima clase. Adiós.